¿Qué es lo que ha hecho el gobierno por el medio ambiente? Hemos sembrado más de 123 millones de árboles. Sancionamos la Ley de Acción Climática con la que buscamos disminuir las emisiones de carbono en 51%. Buscamos el fortalecimiento de 4.000 negocios verdes que generan impactos ambientales positivos. Sembramos 1 millón de corales para recuperar 200 hectáreas de arrecife coralino en San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Más de 10.000 familias están recibiendo un pago por sus servicios de protección ambiental mientras nos ayudan a cuidar alrededor de 260.000 hectáreas en todo el país. Prohibimos la pesca del tiburón y trabajamos con los pescadores por su calidad de vida. Es con hechos. Trabajamos, cumplimos. Gobierno de Colombia. Hechos con corazón. La primera comida cocinada en casa con gas. Así fue, el almuerzo lo hice en la estufa con el gas. Gas natural, gracias a Dios. Ya tengo mi servicio instalado. Así como Águeda, que está estrenando gas natural en su casa. Más de 1.300.000 usuarios nuevos ya no tienen dificultades para preparar sus alimentos. Un paso más para la equidad de los hogares vulnerables. Es tiempo de creer. Gobierno de Colombia. Construyendo futuro. Presentación de la Estrategia de Biodiversidades en el Foro Económico Mundial. Bienvenidos y gracias por acompañarnos en Construyendo Futuro. Aquí comenzamos este capítulo especial sobre la presentación de la Estrategia de Biodiversidades del presidente Iván Duque Márquez durante su participación en el Foro Económico Mundial que se desarrolló en Davos, Suiza. Escenario en que el mandatario de todos los colombianos desarrolló el concepto de biodiversidades, el cual considera central para el crecimiento de las urbes, la relación con sus habitantes, la defensa del medio ambiente y la lucha contra la crisis climática. Veamos su intervención. Me complace mucho estar aquí en el Foro Económico Mundial, porque hace 3 años justamente recuerdo que tuve la reunión con Klaus Schwab y traje una tarjeta que había escrito con el concepto de biodiversidades. Y la razón por la cual este concepto realmente se pasó de papel a la web fue porque, como dije en el último panel, Colombia es el segundo país más biodiverso del mundo. Y es muy interesante saber que el 30% de nuestro territorio es de bosque tropical y tenemos 35% también en territorio amazónico. Y tenemos 52% de los páramos mundiales. Y las personas que viven en las ciudades creen que todo esto es vivir en otra parte. Y que esta biodiversidad no está interrelacionada con nuestras vidas diarias. Y sucede que las ciudades en un país como Colombia son los elementos masivos que están ejerciendo mayor presión sobre los ecosistemas. En el caso de la ciudad de Bogotá, el agua que proviene de los páramos, en otras ciudades es la manera en la que hemos, por ejemplo, estado ejerciendo presión sobre las costas y hemos visto las erosiones del suelo. En otras partes es la cantidad de calor que las ciudades están tomando y están incrementando también las enfermedades contagiosas. Así que hay una cantidad de fenómenos que ocurren que son el resultado de la manera en la que nos comportamos en las ciudades. Y sí, todos hemos dicho que queremos llegar a ser carbono con una neutralidad de carbono para el año 2050. Hemos hecho ya los NDCs, como por ejemplo los que Colombia se ha comprometido en reducir 51% de nuestras emisiones de CO2 para el año 2030. Pero no hay ningún indicador sobre la positividad de la naturaleza que haya sido abrazado y bienvenido con tanta fortaleza como lo que ha ocurrido en la reducción de las emisiones de CO2. Así que el concepto de las biodiversidades es cómo pueden y deben contribuir las ciudades
a esta positividad sobre las soluciones basadas en la naturaleza y la neutralidad de carbono. Y ese es nuestro objetivo. Y también observar diferentes tipos de ciudades. Uno no tiene que ser una ciudad muy rica, por ejemplo, para ser una biodiversidad. Uno tiene que abrazar y bienvenir las políticas correctas y estar realmente dedicado a proteger los ecosistemas y no agotar o hacerle daño a los ecosistemas que son esenciales para la vida del planeta. Y esa es la razón por la cual, cuando pensé en este concepto, quise realmente poner al mismo nivel de importancia la COP26 con, por ejemplo, la COP50. Es decir, todo el mundo habla de la COP26, los líderes globales van a la COP26, las personas tienen unos discursos muy convincentes, pero no hemos visto que lo mismo ocurre en la COP15, que es la COP de biodiversidad. Así que tenemos que integrar ambas, y ambas tienen que verse y contemplarse como conferencias hermanas. Así que la idea detrás de una biodiversidad es que sea una ciudad con un objetivo de producir los mejores resultados en términos de neutralidad de carbono. Y esto tiene que ver con temas como, por ejemplo, la transición energética. ¿Cuántas energías renovables no convencionales se está usando para generar electricidad para la ciudad, como también el transporte limpio? Es decir, ¿cuál es el porcentaje de la población que se está movilizando a través del sistema de transporte público y cómo el sistema de transporte público se está reverdeciendo y cómo está siendo más limpio en términos del impacto ambiental que genera? También cómo estamos expandiendo también el uso de las bicicletas y creando bicicarriles en las ciudades para ayudarle a la gente a reducir su propia huella de carbono. También cómo gestionamos los desechos, qué tanto reciclamos, cuál es nuestra tasa de reciclaje, cómo podemos triplicar o quintuplicar la cantidad de recursos o maneras que se están gestionando de una manera más responsable y cómo podemos también crear, por ejemplo, soluciones para estos desechos y cuál es la densidad de verde también en la ciudad. Y es importante tener esa discusión. Entonces, usted visitó la ciudad de Barranquilla y bueno, la ciudad de Barranquilla está justo al frente de un parque nacional que se llama el Parque Nacional de la Isla de Salamanca. Y si uno observa el área de este parque es casi el 30% de toda la área de la ciudad de Barranquilla. Así que ellos protegen esa área y por lo tanto tienen una densidad más verde en la ciudad y por lo tanto contribuyen a una neutralidad de carbono, pero también son, digamos, positivos en términos de las soluciones basadas en la naturaleza. Lo otro que queremos poner en la mesa es qué tanto estamos usando materiales de construcción reciclables. ¿Por qué? Porque las ciudades están permanentemente solicitando, por ejemplo, hierro para su construcción, acero, y permanentemente están también solicitando cemento para nuevas construcciones. Y bueno, estas tres industrias muy probablemente son de las más contaminantes del mundo. Así que es muy importante empezar a explorar materiales más sostenibles que puedan tener un impacto más positivo en la manera en la que construimos nuestras ciudades. Esta es parte del ciclo de la vida de la ciudad. Lo que hicimos entonces fue unir todos estos puntos con el Foro Económico Mundial y crear un índice y realmente llamar a todas esas partes interesadas, porque esto también está asociado obviamente a los objetivos de desarrollo sostenible. Y el punto es, no lo podemos hacer solos como un gobierno nacional. Ustedes no lo pueden hacer solos como gobiernos locales. El sector privado tampoco lo puede hacer solo, pero todos en conjunto sí lo lograremos. Así que también traer a la mesa compañías a que realmente adopten estas soluciones basadas en la naturaleza fue importantísimo. Y también invitar a las compañías a que se involucren en la neutralidad de carbono, en la manera en la que se comportan y generan. También crear taxonomías verdes como la que Colombia ha lanzado, con todo un glosario de políticas que son seguras, es lo que hace que esta iniciativa pueda no solamente lanzarse, sino que incluso no esperábamos todo este momentum que logramos en tan poco tiempo. Así que,
quiero ahondar en qué es lo que esperamos. Uno no tiene que ser una nueva ciudad para lograr ser una biodiversidad. Uno puede ser una ciudad vieja. Y me alegra mucho que, por ejemplo, Londres haya dicho, quiero participar, quiero ser parte del movimiento de las biodiversidades. Y esa es la razón por la cual también vemos a Santiago de Chile diciendo lo mismo, como también la ciudad de Leticia, ubicada en el Amazonas, y ahora la ciudad de Quito, en Ecuador también. Si creamos este movimiento, entonces estaremos realmente alineando estos conceptos para poder proteger la naturaleza y para poder reducir las huellas de carbono. Todo ocurre en las ciudades. La mayoría de estas acciones ocurren en las ciudades y en la manera en la que las ciudades agotan y usan casi todos los materiales, incluyendo la madera, entre otros. Es cómo tendremos el impacto que queremos para no destruir más áreas de las que debemos proteger. Así que me alegra mucho estar aquí hoy presente y decir, como lo dije en la ciudad de Glasgow, que ya no queremos esperar hasta el 2030 para tener el 30% del territorio colombiano declarado como protegido. Lo estamos haciendo hoy, en el 2022. Y si lo estamos haciendo hoy pensando en todo el país, queremos entonces que otras ciudades adopten el mismo tipo de políticas en cómo se comportan. Así que incrementar esta densidad verde, mejorando los sistemas de transporte, usando más energías renovables y tener la posibilidad de medir también las huellas de carbono individuales, ser capaces también de tener una construcción más verde y al mismo tiempo mejorar la educación medioambiental. Todo esto suma a lo que queremos lograr. Uno de los programas más importantes y permanentes del Foro Económico Mundial, junto con los países y aliados, y es por eso que me enorgullezco. Y el día de hoy tenemos entonces este libro como resultado, porque empezamos a pensar en esta idea hace 3 años. Teníamos el reporte del Foro Económico Mundial que Anishka acaba de mostrarnos, y acabamos de lanzar este libro en Colombia. En Colombia es el libro del Instituto Humboldt. Este es el instituto que hace todos los estudios de biodiversidad en el país, poniendo este concepto a la vanguardia y haciendo que este modelo sea de referente para las ciudades del mundo. Así que me honra presentar este libro y también estamos acá para aceptar algunas preguntas que ustedes puedan tener. Y también estoy acá con el ministro Correa, quien ha sido también un líder de este movimiento en Colombia, Mauricio, quien ha sido el embajador de esta causa dentro del Foro Económico Mundial, como también con el Consejo, la Comisión Ambiental, y quisiéramos que todos ustedes sean embajadores y embajadoras también, para que este sea el mejor índice y tener entonces así resultados realmente rastreables y hacer que nuestras ciudades sean más sostenibles. Muchas gracias. Bien, quiero ver si hay alguna pregunta de la audiencia. Sé que ha sido un día largo para la mayor parte de la audiencia, pero si hay preguntas para el presidente Duque, este es el momento de hacerlas. Presidente Duque, muchas gracias por esta gran presentación. Yo vengo de Venezuela. Antes de mi pregunta, quisiera agradecerle por este liderazgo y por apoyarnos en su gobierno. Siendo hijo también de migrantes venezolanos, agradezco muchísimo todo el esfuerzo del gobierno colombiano por bienvenir a los inmigrantes venezolanos. Ahora, mi pregunta va también dirigida a que en Venezuela hay ciudades en las cuales ONGs y también diferentes entidades privadas han tratado de implementar este tipo de movimiento en ciudades. ¿Usted cree que es posible de que el sector privado participe más cuando tenemos situaciones en las que los gobiernos locales, por ejemplo, no son capaces de participar mayoritariamente? Bueno, muchísimas gracias y nuevamente mi gratitud y reconocimiento a todo el pueblo venezolano. Bien, yo he sido realmente un defensor no solamente sobre las políticas migratorias en favor a nuestros hermanos y hermanas de Venezuela, sino que también he sido una voz defendiendo su democracia y esperemos ver realmente la democracia surgir en su país. Ahora, usted mencionó 2 elementos muy importantes. En primer lugar,
Las empresas en una ciudad, y si estas deben esperar a que haya un modelo de biodiversidad para que este se pueda llevar a cabo, no creo, pero se debe ir conjuntamente. Y lo que me gusta mucho del ejemplo de la ciudad de Barranquilla es que las personas realmente lo han adoptado. La ciudad de Montería, por ejemplo, en donde Carlos fue alcalde. Así que no solamente el alcalde, sino también el sector privado están diciendo y preguntándose cómo puedo contribuir. Así que las compañías lo pueden hacer de diversas maneras. Quisiera mencionar algunas. Una es que las compañías pueden convertirse en autogeneradoras de energías no convencionales y renovables. Y esto es algo que realmente deben adoptar. En Colombia tenemos un buen conjunto de incentivos, incluso un conjunto de beneficios tributarios e iniciativas tributarias en esta dirección. Tenemos más de 500 empresas de gran escala y mediana escala que se han comprometido a lograr una neutralidad de carbono para el año 2050. De hecho, por ejemplo, una de las grandes transportadoras de petróleo y gas se han vuelto un referente para otras compañías. Así que autogenerarse para estas compañías es un punto. Lo segundo es que las compañías pueden ser una herramienta, por ejemplo, para sembrar árboles y así recuperar ecosistemas. Y hay tres modelos muy interesantes. Un modelo es que ellas han participado, por ejemplo, en la iniciativa que fue lanzada acá en el Foro Económico Mundial hace 2 años, si no estoy mal. En el 2020 lanzamos la iniciativa de 1 billón de árboles y nos comprometimos a plantar 118.000 millones de árboles. Y para agosto de este año nos hemos comprometido a sembrar 150.000 millones y tenemos otros 30 millones que ya están contratados para ser sembrados al final del año. Entonces esto es posible y esto está ocurriendo. Y las compañías pueden participar junto con las autoridades ambientales y participar. Pero también otro tipo de soluciones basadas en la naturaleza. Por ejemplo, los manglares. Y estamos trabajando en un programa de manglares en la isla de Salamanca, justo al frente de la ciudad de Barranquilla, en donde ahora tenemos estos manglares. Y cuando sembramos estos manglares, se van a volver una barrera natural para la erosión de la costa también. Y el sector privado puede ser un patrocinador de este tipo de programas. Ahora, el otro elemento que es muy importante es que debemos lograr que las compañías trabajen en la gestión de los desechos. Las personas normalmente no atienden a este tema, pero el mundo ya no puede realmente depender de los vertederos. Los vertederos deben ser cerrados y necesitamos estar pensando de maneras más inteligentes en soluciones a estos desechos y tenemos que tener un abordaje mucho más realista hacia la reutilización y reciclaje y recirculación, porque en casa, por ejemplo, y ocurre en varias ciudades, en nuestro hogar reciclamos, entonces sí sabemos dónde disponer el plástico, de las latas, de aluminio y el resto de los elementos, pero una vez estos se recolectan, terminan en el mismo vertedero. ¿Y quién está controlando esto? ¿Quién tiene una rastreabilidad de esto? Por ejemplo, hay una compañía que también es aliada del Foro Económico Mundial, que es Rubicon en los Estados Unidos, que está utilizando la inteligencia artificial para monitorear este ciclo de desechos. Y se ha vuelto realmente el punto de dolor de todas las empresas tradicionales de reciclaje en las ciudades. ¿Por qué? Porque están mostrando que ni siquiera 1/3 de este desecho está siendo realmente reusado o reciclado de la manera más apropiada. Así que las compañías pueden jugar un rol muy importante. Y por último, pero no menos importante, la educación medioambiental. Las compañías también pueden ofrecer más incentivos, por ejemplo, a empleados que usan sus bicicletas para llegar a los lugares de trabajo, o lanzar más incentivos para que más empleados trabajen, por ejemplo, como voluntarios en campañas ambientales. Y estos son iniciativas que ocurren en Barranquilla en este momento y que están ocurriendo en otras ciudades de Colombia en este momento. Pero tener un país que es, por ejemplo, el segundo país más biodiverso del mundo, en donde 14 ciudades de 32, que son capitales, han dicho y se han comprometido a decir: yo quiero ser una biodiversidad y quiero ser parte de esta iniciativa, demuestra que este concepto ha sido adoptado por el público y el sector privado también. That's it.
Y esto puede sistematizar todos los desafíos que encontramos en las ciudades. Y lo que hemos visto es que las biodiversidades no están en la agenda de muchas ciudades. La economía circular es el tema que más se prioriza, pero no necesariamente las biodiversidades. Y yo creo que el desafío que tenemos, y bueno, felicitaciones por esta iniciativa porque es increíble, realmente es que las personas adopten este tipo de iniciativas. En donde, por ejemplo, yo quiero tener menos desechos en mi ciudad y que experimentemos más la naturaleza. Y creo que tenemos que trabajar de manera simultánea. Y creo que uno de los principales desafíos es cómo educamos a los ciudadanos para que valoren también este tipo de iniciativas. Bueno, me encanta esta pregunta que usted acaba de hacer, porque yo creo firmemente que hemos, ya hablado de las biodiversidades, pero tal vez el siguiente capítulo será los biociudadanos, biodiversiudadanos. Porque realmente lo que hace que una ciudad progrese en estos temas es que las personas sean conscientes de sus huellas de carbono personal o individual. Por ejemplo, cuánta agua estoy usando, cuánta electricidad estoy consumiendo, cuánta gasolina consumo, cuánto estoy realmente reciclando, cómo está contribuyendo mi comportamiento a incrementar o reducir las emisiones de CO2. Ese es un tema. Y el otro tema es que necesitamos también que los ciudadanos realmente rindan cuentas o sean responsables y que vuelvan a lo que llamamos en español al barrio. ¿Cómo es que vamos a realmente ser más responsables sobre restaurar prácticas más verdes en nuestros barrios? ¿Estamos realmente sembrando árboles en nuestros barrios? ¿Y qué tipo de árboles estamos también sembrando? Porque a veces uno termina sembrando árboles que no son saludables ni útiles para el ambiente. Así que realmente tenemos que juntar todos estos conceptos y por eso el concepto más integral de tener estos lugares verdes, esto tiene que ser dirigido por alcaldes, como también por gobernanza local y nacional. Volvamos a los barrios, creemos de nuevo estas unidades y empecemos a trabajar sobre proyectos en específico. Y algo muy importante, los alcaldes a veces no están pensando sobre las especies de árboles que viven en las ciudades y nunca encontramos libros sobre, por ejemplo, las aves que viven en las ciudades o los reptiles, por ejemplo, que también habitan cerca a las ciudades o las orquídeas que muchas ciudades también contienen. Y debemos entonces volver a la protección de todas estas especies que las ciudades también han creado. Y esto entonces generará un mayor sentido de preservación. Y yo creo que esto con la organización, con el trabajo de la organización en la cual usted trabajó y el concepto a los alcaldes de estas biodiversidades es tan importante, tan poderoso como lo fue tal vez hace 2 décadas cuando creamos las ciudades, cuando Richard Ford empezó a crear sobre esto. Y creo que podemos unir el concepto de una ciudad competitiva con una biodiversidad. Y quiero terminar mi punto diciendo lo siguiente. Cuando miramos un país con el Colombia, hicimos este estudio con la Asociación Nacional de Industrias el año pasado. Somos uno de los países en el mundo con emisiones más bajas por punto de PIB. Eso significa que si usted invierte en Colombia, su dólar invertido será más verde que si fuera invertido en otra parte. ¿Por qué no medimos, por ejemplo, cuál es el impacto ambiental real de tener una fábrica, por ejemplo, en la sabana de Bogotá, en vez de tenerla, por ejemplo, en otra ciudad industrial en el mundo? Yo creo que esos debates sobre la competitividad verde son muy importantes y son pivotales para lo que hemos creado lo que esperamos cuando creamos esta campaña. Y quisiera agradecerle a Kanishka y a todo el equipo porque creamos esto hace 3 años y hoy lo hemos agrandado y hemos logrado todos estos resultados. Muchas gracias a todos. Bien, creo que digo esto en nombre de todos. Podemos continuar hablando y usted nos inspira tanto aquí en Davos. Muchísimas gracias, señor presidente, por su liderazgo, por liderar este proyecto y estoy segura de que en la fase 2 haremos más de lo que usted acaba de mencionar y estoy también muy ansiosa de continuar trabajando conjuntamente. Gracias, presidente. De esta manera llegamos al final de Construyendo Futuro con la presentación de la estrategia Biodiversidades del presidente Iván Duque Márquez en el Foro Económico Mundial que se desarrolló en Davos, Suiza, donde aseguró que todo ocurre en las ciudades y por tanto el trabajo conjunto entre los gobiernos y el sector privado es la clave para pensar y definir acciones que protejan zonas y se logre la carbono neutralidad de las mismas.
Si usted quiere volver a ver o compartir este programa, puede hacerlo buscando Construyendo Futuro en las listas de reproducción del canal de YouTube de la Presidencia de la República. Gracias por su compañía. Nos vemos pronto. Hechos con corazón. Cuando se lanzó todo el programa de la economía naranja y luego con la ley, siempre lo veía como algo muy teórico. Sin embargo, fue fantástico que en medio de la pandemia hubiesen salido todos estos incentivos y se hubiese reactivado el país, una cosa que no estaba haciendo el resto del mundo, y sin embargo Colombia abrió las puertas. Así como los proyectos audiovisuales de ANA, 49 películas, series y realities han sido rodados en el país gracias a nuestros beneficios tributarios, generando una inversión en Colombia de 1 billón de pesos y más de 20.000 empleos. Es tiempo de creer. Gobierno de Colombia. ¿Qué es lo que ha hecho el gobierno en infraestructura vial? Finalizamos el túnel de la línea y el cruce de la cordillera, una obra que esperaban los colombianos desde hace más de 100 años. Finalizamos el nuevo puente Pumarejo para mejorar la movilidad en el Caribe. Pusimos en funcionamiento 6 autopistas de última generación. En vías terciarias se han invertido cerca de 5,6 billones de pesos que benefician a 1.054 municipios. 690.000 millones de pesos invertidos en las terminales aéreas de Leticia, Armenia, Yopal, Pasto e Ibagué. El metro ligero en Medellín, el transporte público de Ibagué y la troncal oriental en Cali tendrán financiación del Gobierno Nacional por un 70% de su costo total. Es con hechos. Trabajamos, cumplimos. Gobierno de Colombia.